Buenos días. Vamos a iniciar el curso de primeros auxilios. La doctora Ángela Aramayo, directora de salud de la Caja Bancaria Estatal de Salud, nos va a dar las palabras de inauguración. Doctora, por favor. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bueno, vamos a darles la bienvenida. Es el primer curso en primeros auxilios realizado por la doctora Pimentel, la doctora Patricia Cortés y la licenciada en psicología. Damos la bienvenida a todos los participantes y espero que sea de su agrado para que puedan aprender y fortalecer a sus compañeros con este curso de primeros auxilios. Tengan buenos días. Doctorita Cortés, doctora Pimentel, por favor, les dejo para que inicien el curso. Muchas gracias, doctorita. Muchas gracias, doctora Aramayo, por la inauguración. Si todos los participantes están listos, pues vamos a dar inicio con el tema de primeros auxilios, principios y normas a cargo de la doctora Mary Pimentel. La doctora Mary Pimentel tiene especialidad en medicina del trabajo y especialidad en salud pública, mención en epidemiología de campo. Como sabemos, en la vida cotidiana, en el trabajo, vamos a tener momentos que van a requerir un manejo de emergencia, ¿no? De primeros auxilios. Por lo cual, esto debe ser una cultura en la sociedad, tener estos conocimientos. Entonces, un momentito, por favor, tenemos... No quiere cambiar. Okay. Ya. Bueno, de manera general, el hecho de que no tengamos conocimientos sobre primeros auxilios no nos exime de responsabilidad ante ante una emergencia, por lo cual el conocimiento de técnicas de atención primaria, de conocimiento de materiales o equipos para la prevención son adecuados y correctos en un conocimiento general. Bueno, inicialmente vamos a ver el tema de conceptos de primeros auxilios. Son los cuidados inmediatos y adecuados, provisionales brindados a las personas accidentadas o con enfermedades que sean de aparición súbita ante la llegada de los profesionales especializados, ¿no? Y para posteriormente llevar a estas personas a un centro asistencial. Los primeros auxilios abarcan todas las técnicas sanitarias básicas que se llevan a cabo en los primeros momentos y que no siempre pueden ser realizando con un método sofisticados o especializados, ¿no? Como tal, mencionar que los primeros auxilios nunca reemplazarán a una atención especializada por el personal de salud, pero sí son de relevancia, dado que va a ser la primera atención a una persona que requiera atención de emergencia. Se utilizarán las técnicas básicas para mantener a la persona estable hasta la atención integral en un centro de salud. La clasificación a nivel de primeros auxilios podemos mencionarlo según la magnitud de la problemática. Entonces, podemos mencionar primeros auxilios emergentes o en emergencias y primeros auxilios no emergentes. Los primeros auxilios emergentes son aquellos donde hay peligro vital, es decir, puede haber una fatalidad. Por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio, la asfixia, el shock, hemorragias graves o envenenamiento, donde se puede observar que va a haber un peligro que va a llegar a la fatalidad. Y los primeros auxilios no emergentes son aquellos donde no existe peligro de muerte, pero requieren atención inmediata, por ejemplo, las fracturas, dolor abdominal,
u otros, ¿no? Que requieren atención inmediata. Bueno, para mencionar solamente vamos a hablar sobre los objetivos del primeros auxilios. El primer objetivo es conservación de la vida, esencial, evitar complicaciones físicas o psicológicas, ayudar a la recuperación y asegurar el traslado de los accidentados o enfermos al lugar asistencial. Bueno, como mencionamos, el tema importante que debemos tener inicialmente conocimiento son los principios básicos de los primeros auxilios. El primer principio que debemos conocer es el de mantener la calma, que nos va a ayudar a hacer una actuación rápida y oportuna. Esto implica tener una actitud de tranquilidad ante el paciente, con el propósito de brindar confianza ante él y las personas que estén alrededor de esta persona. En ocasiones, algunas situaciones ameritarán que nosotros, que estemos brindando los primeros auxilios, tomemos la iniciativa de llamar a los servicios de emergencia. Por lo cual es importante este principio, ¿no? Mantener la calma para tener una actitud adecuada ante la emergencia. El segundo principio es llamar a los servicios de emergencia. Activar los servicios de emergencia es cuando nosotros acudamos a la atención de estos pacientes y se requiera una atención, es decir, puede ser hospitalización o llevarlo a emergencias de un hospital o una clínica, ¿verdad? En ciertos casos, no todos los casos requieren esta actividad. Por ejemplo, la pérdida de conciencia de un paciente, la dificultad respiratoria, presencia de dolor a nivel de pecho o abdomen, hemorragias abundantes, intoxicaciones que son de gravedad y requerirán estos servicios de emergencia. El tercer principio es evaluar la situación, es decir, lo que requerimos al momento de hacer la atención es verificar cómo se va a desarrollar nuestro proceso. Hay que verificar la situación a nivel general, un análisis rápido de la situación y el lugar del incidente. Identificar posibles fuentes de peligro, por ejemplo, un caso de accidentes o amenazas de derrumbes, por ejemplo, si hubiera, como ya pasó acá en La Paz, los derrumbes generalmente suceden, entonces es muy importante ver si existen peligros alrededor de nosotros. Muy bien. El cuarto principio es examinar al lesionado. Es de suma relevancia que se identifique en la persona lesionada los signos vitales, respiración, pulso u otros, ¿no? También de manera importante es examinar si existen heridas expuestas, hemorragias importantes u otras que van a ocasionar a la persona una situación de fatalidad. También uno de los principios muy importantes es no hacer más que lo indispensable. A veces la necesidad de tratar de ayudar a nosotros podemos ocasionar más daño a la persona. Por ejemplo, hubiera habido un accidente, una caída de una persona de cierto nivel, no conocemos el daño que hubiera ocasionado a nivel de cabeza o región cervical. Entonces, es importante no mover al accidentado y conocer el estado general antes de realizar los cuidados necesarios. Porque si movemos a una persona que tenga una lesión cervical, podemos estar causando un gran daño en esta persona, provocar la muerte también. Entonces, hay que conocer de manera general lo que estamos realizando. Existen 3 situaciones en las que sí resulta inminente la movilización. Por ejemplo, poder proporcionarle adecuadamente los primeros auxilios, es decir, podemos estar en un lugar, en un área muy accidentada y es imposible hacer una ayuda adecuada a esta persona. Entonces, sí o sí, mover del lugar.
para evitar que se agraven las lesiones o proteger de un nuevo accidente. Por ejemplo, estar en un área en un lugar de tránsito de movilidades, entonces es imposible tal vez evitar esta situación y hay que movilizar al paciente en algún caso específico. El sexto principio es mantener la temperatura corporal del herido. Evitar, ¿no?, que tenga excesivo calor o esté expuesto a bajas temperaturas. El séptimo principio es tranquilizar a la víctima. El octavo principio es no dejar solo a la víctima. Esto hasta que lleguen los servicios de emergencia que hubiéramos activado nosotros. Y no administrar medicamentos o alimentos a las personas que estén en estado, ¿no?, de emergencia. Bueno, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja plantea 4 principios de gestión de primeros auxilios, entre los cuales es no asumir riesgos para usted, la persona enferma o lesionada, así como a las personas que estuvieran alrededor, ¿no? Controlar la situación para que se pueda acceder sin peligro, atender a la persona lesionada o enferma y actuar por etapas. Entonces, en el último principio, se puede considerar al actuar la premisa paz, que es proteger, avisar y socorrer. Entonces, con esta premisa podemos realizar pasos que nos van a ayudar a hacer una mejor atención del paciente. La primera premisa es proteger. Hay que hacer seguro el lugar del accidente, ¿no? Teniendo en cuenta que es preferible alejar el peligro que movilizar al accidentado. Por ejemplo, si estuviéramos en un área de, vamos a ver ejemplos más adelante, pero lo ideal es que no movilicemos. Como inicialmente hemos dicho, es mejor no movilizar, a no ser que tengamos un peligro inminente, ¿no?, en el momento. Si requiriéramos movilizar, generalmente es mejor movilizarlo en bloque. Los tipos de movilización ya lo vamos a ver más adelante también. Por ejemplo, las situaciones en las que sí podemos movilizar o no movilizar, ejemplo, la electrocución, es decir, es alejar el peligro de esta persona. Desconectar la corriente, por ejemplo, se puede realizar para evitar nueva electrocución. Pero si no es posible, recién, digamos, podemos movilizar a esta persona. En los incendios se puede controlar el fuego, si hay humo, ventilar el área, y si no es posible, se debería ya movilizar a la persona accidentada, ¿no? Asimismo, si existiera en algún momento fugas de gas, ventilar el aire, cortar el gas, si no fuera posible, el rescate de la persona, ¿no?, para proteger de esta situación. Si se sospechara que el gas es inflamable, podemos evitar encender fuegos, no fumar o accionar aparatos electrónicos que pueden desencadenar una situación mucho más riesgosa que estuviera sucediendo en ese momento. En accidentes de tráfico, por ejemplo, se puede poner señaléticas, ¿no?, para evitar que vuelva a suceder esta situación, ¿no? La segunda premisa es avisar. Es necesario comunicarnos con los servicios de emergencia, donde vamos a ser atendidos por profesionales que de algún modo nos van a interrogar respecto al suceso. Entonces, para esto tenemos que mantener libre la línea telefónica de donde nos estamos conectando, para que ellos puedan tal vez volver a llamarnos si requieren, digamos, mayores información del accidente. Mientras se espera la ayuda, se inicia el socorro, ¿no? Y la cuarta premisa es socorrer. Se puede actuar teniendo presente prioridades. La primera prioridad siempre será salvar la vida y la segunda, evitar que se agraven las lesiones. La valoración del accidentado o de la persona que requiera el servicio de primeros auxilios
debe ser valorado qué vamos a realizar inicialmente, ¿no? En caso de accidentes múltiples, por ejemplo, no debemos atender, por ejemplo, al primer herido que se encuentre gritando, pidiendo socorro de manera importante. En sí deberíamos valorar cada prioridad. Vamos a ver ahora las prioridades inmediatas, prioridad secundaria, la prioridad terciaria y por último, la última prioridad, donde no requiere una atención oportuna. La prioridad inmediata son donde existe peligro de muerte, por ejemplo, los problemas respiratorios, los paros cardíacos, hemorragias graves, ¿no? El shock, heridas abiertas a nivel de tórax, abdomen, quemaduras del aparato respiratorio, puede ser por tóxicos, personas que accidentalmente hayan podido consumir tal vez la lavandina, ¿no? Que produce quemaduras a nivel de aparato digestivo también, ¿no? O heridos con fracturas de manera importante. Entonces, esos requieren una prioridad inmediata. La prioridad secundaria, podemos mencionar ejemplos como quemaduras graves, lesiones de columna vertebral, hemorragias moderadas, accidentes con heridos conscientes, pero con lesiones en la cabeza. La prioridad terciaria serían las fracturas leves, contusiones, abrasiones, quemaduras leves, que no producen riesgo de vida, ¿no? Y por último, la última prioridad son las personas ya fallecidas. Asimismo, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja mencionan 4 etapas para accionar los servicios de primeros auxilios. Entre estas tenemos examinar si la situación es segura, planificar las acciones de primeros auxilios de acuerdo con la examinación anterior, actuar presentando los primeros auxilios y ayuda psicológica y evaluar el efecto de los primeros auxilios y controlar a la persona. Vamos a desarrollar cada una de estas etapas. Bueno, al examinar la situación, si es segura, ¿verdad? Debemos ver el peligro inminente que podemos estar percibiendo al momento de hacer la atención. Por ejemplo, antes de dirigirse a la persona, es importante cerciorarse de la situación es segura o no es segura. Comprobar que no haya peligros para usted, la víctima o los testigos presenciales. Si todo esto es posible de realizar, se va a examinar a la persona. Podemos hacernos preguntas, las cuales podemos responder al examinar a la persona. La víctima tiene hemorragia o asfixia, está consciente, respira, la persona tiene lesiones, hay signos de shock o trauma psicológico, entonces examinando vamos a poder responder a estas personas y vamos a poder actuar de manera adecuada. Bueno, la segunda etapa es planificar, ¿no? Primero es conseguir ayuda, planificar las medidas de primeros auxilios. Conseguir ayuda podemos realizarlo nosotros mismos al hacer la llamada de emergencia o solicitar a alguien más que nos colabore con esta situación. Planificar las medidas de primeros auxilios en base a la examinación inicial para determinar qué medidas vamos a tomar ya con los conocimientos que tengamos en el momento. Evaluar cuánta ayuda se puede proporcionar en base a las habilidades y conocimientos con que se cuenta. Y lo esencial, asegurar la propia seguridad de nosotros. ¿Por qué razón? Porque si nosotros actuamos de manera imprudente, podemos tener 2 víctimas, la persona que ayudamos y nosotros mismos. Entonces, ya no podríamos ayudar y ser más
ser más la dificultad, ¿no? Producir mayor dificultad para una atención adecuada. Y por último, la cuarta etapa sería actuar, prestar los primeros auxilios básicos, ¿no? Para evitar riesgo vital o actuar en lesiones específicas en base al examen inicial. Actuar a nivel de primeros auxilios psicológicos, es decir, calmar a la persona, a la familia, informar a la persona que estamos ayudando de lo que vamos a realizar. Y sobre todo esto, inicialmente ya hemos mencionado, es mantener la calma nosotros y poder de esta manera colaborar con las personas que nos rodean. Y en caso de ser necesario, podemos preparar a la persona para el traslado a un servicio de emergencia, ¿no? Por último, evaluar el efecto de las medidas de primeros auxilios, es decir, corroborar que la ayuda llegará pronto, corroborar que la evaluación inicial sean adecuadas y de caso de que la persona pierda el conocimiento, ya se puede iniciar, según nuestra evaluación, un soporte vital. Muy importante es, ya hemos mencionado varias veces, la seguridad ante todo. Entonces, tenemos las 3 reglas de seguridad básicas, las 3 S, que nos ayudan a brindar una adecuada atención a la persona que requiera los primeros auxilios, ¿no? Es necesario que el lugar donde se vaya a realizar dicha intervención esté libre de peligros, tanto como para nosotros como para la persona a la cual vamos a ayudar. Las 3 S, aquí en este recuadro podemos ver las actuaciones que debemos realizar. Primero es la evaluación de la escena, una revisión general del lugar, identificando los peligros que estuvieran presentes. Por ejemplo, es decir, vidrios rotos, algún mobiliario que pueda caerse o desprenderse alguna pared. Es decir, tenemos que verificar el lugar donde nosotros también nos encontramos para poder desarrollar los primeros auxilios. Es de manera importante realizarse estas preguntas. ¿Qué pasó? ¿La persona se desmayó, convulsionó u otra situación que haya pasado? ¿Cómo pasó? ¿Qué puede pasar? Es decir, si estuviera un peligro inminente, es posible que nosotros también podamos quedar lesionados. Entonces, esta evaluación de la escena nos va a ayudar a determinar si movilizamos al paciente o podamos realizar los primeros auxilios en ese lugar, que sea seguro también para nosotros. También es importante evaluar la situación. Es decir, podemos hacernos ciertas preguntas, por ejemplo, ¿cuál fue la situación preexistente? ¿Existen aún estas condiciones? Es decir, podría ser una caída de un muro, como dijimos, entonces evaluamos la situación. Posterior a ello, podemos ya realizar la valoración primaria de la persona. Y una vez detectado algún factor de riesgo que ponga en peligro la integridad de nosotros o de la víctima, hay que asegurar la zona colocando alguna señalética o evitando el paso a terceros. Es importante que nosotros podamos manejar esta situación y poder desarrollar hasta barricadas con las personas que están alrededor, logrando controlar la situación de emergencia, ¿no? De manera importante es la llamada de emergencia. Si requerimos alguna atención de un centro especializado, un servicio de emergencia en un hospital, entonces la llamada de emergencia será de manera importante y una oportunidad valiosa y única que tendremos en el proceso. Antes de hacer la llamada, nosotros debemos conservar la calma, tener a la mano la información, dirección, cómo ocurrió el incidente, el número telefónico de los que estamos realizando el reporte y otros datos que nos van a preguntar también. Durante la llamada nosotros, al conservar la calma, vamos a poder marcar adecuadamente los números telefónicos,
vamos a poder hablar claro y no gritar y no debemos sollozar, ¿no? Para que nos puedan comprender y entender de lo que estamos conversando con la persona que nos va a atender al otro lado del teléfono. Es importante identificarnos, el nombre del lugar que nosotros estamos llamando, la institución, y otros datos, por ejemplo, la cantidad de heridos, mencionar que es una emergencia, dar respuestas concisas de acuerdo a lo que nos preguntan. Generalmente es mejor poder responder a lo que ellos nos preguntan porque son los datos que las personas a dónde estamos llamando van a requerir. Y no mencionar más cosas de lo que quitaría más tiempo, ¿no? Es decir, daríamos más vueltas a una situación que no ayudaría en nada a la emergencia. Y bueno, es importante expresar el tipo de ayuda que necesitaríamos, por ejemplo, servicios médicos, bomberos, la policía u otros, ¿no? Durante la llamada es importante mencionar el número telefónico de donde nos estamos comunicando. Si la persona al otro lado de la línea nos pregunta detalles del incidente, podemos mencionar mayores detalles si es que ellos lo requieren. Es importante preguntar cuánto se tardará para proporcionar la ayuda y después de la llamada volver ya a nuestro apoyo en la emergencia. Mencionar, los héroes muertos no pueden salvar vidas, los héroes lesionados son una molestia, por ende, verificar los riesgos de la situación antes de lanzarse a ella. Entonces, esto es muy simple, es un resumen en realidad de todo lo que hemos hablado, es decir, si nosotros no verificamos nuestra seguridad o la seguridad de las personas que están alrededor al realizar los primeros auxilios, vamos a ser una víctima más de la situación y provocar mayor molestia que un apoyo para la persona a la que queríamos colaborar. Bueno, esos serían los principios de primeros auxilios. Entonces, ahora vamos a mencionar respecto a la normativa a nivel nacional, que avala que una empresa o una institución maneje los primeros auxilios de manera adecuada, siendo una responsabilidad del empleador la salud de sus trabajadores, ¿no? En la Constitución Política del Estado, el artículo 35 menciona que toda persona tiene derecho a acceso a la salud, atención médica, así como la obligación de ser auxiliado en caso de emergencia. La Ley General del Trabajo en el artículo 93 también menciona que en los casos de accidentes y enfermedades profesionales, el patrono proporcionará gratuitamente atención médica y farmacéutica a la víctima, hospitalizándola en caso necesario. Es decir, que el empleador tiene gran obligación ante la salud de las personas que están a su cargo. También mencionar que además en la mencionada Ley General del Trabajo se consagra el deber de previsión por parte del empresario, la protección a la salud y en la vida del trabajador. Esto mediante el Decreto Supremo del 23 de agosto del 43. También el Código de Seguridad Social, el artículo 31, menciona que las prestaciones en especie a cargo de las cajas de salud no excluye la obligación patronal, es decir, es importante que las cajas de salud nos proporcionen los servicios de salud, pero eso no excluye que en la misma empresa tengan el tema de botiquín de primeros auxilios, personal de salud, que puedan atender estas emergencias, ¿no? La Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional, la 16.998, establece la protección a las personas y al medio ambiente y tiene por objeto preservar, conservar y mejorar la salud de todo trabajador. Y su ley reglamentaria, por el Decreto Supremo 2348, atribuye obligaciones como contar con botiquines y brigadas de primeros auxilios. Así también la Resolución Ministerial 496 del 2004 norma la conformación de comités mixtos y su atribución a las brigadas de primeros auxilios, entre otras.
Bueno, concluimos con el tema de exposición. Importante mencionar que la normativa debe ser cumplida por las empresas, y las empresas tienen la obligación de cuidar la salud de los trabajadores. Y asimismo, mencionar que los primeros auxilios son una necesidad básica para todos, ¿no? Por lo tanto, no solamente en la vida cotidiana, sino en la vida laboral también. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna consulta tal vez tenga los participantes? Muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente presentación. Muchas gracias. Permiso. Ahora damos la bienvenida a la licenciada Gretzel Portillo, la licenciada en enfermería con posgrado en educación superior, diplomado en neonatología y actualmente es la responsable del programa ampliado de inmunizaciones de nuestra institución. Muy bien. Sí, vamos a compartir pantalla. Muchas gracias, licenciada Alejandra. Bueno, un gusto estar ahora en este taller, que es de suma importancia. Vamos a empezar con algo bien sencillito, que es el botiquín de primeros auxilios, ¿ya? Como la doctora ya nos ha antecedido, algunos pequeños conceptos. ¿Qué se entiende por primeros auxilios? Son los cuidados inmediatos, adecuados y profesionales prestado a las personas accidentadas con o enfermedades antes de ser atendidos en un centro asistencial, como la doctora mencionaba, previa llamada incluso, ¿no?, a la institución o a los números que tenemos de emergencias, para que así nosotros podamos ya esperar en el servicio de emergencias, listos para su atención inmediata, que lo que comprende en primer auxilio, ¿no? Como objetivos tenemos conservar la vida del paciente, evitar deterioro físico, psicológico antes del tratamiento definitivo, restituir al paciente a su vida útil, y es de vital importancia, como la doctora ha indicado, saber cuándo, cómo y qué hacer y qué cosas no hacer en el momento de prestar los primeros auxilios, ¿no? Es de vital importancia asegurar el traslado correcto del accidentado a un centro de salud. Lo que primero debemos hacer al prestar los primeros auxilios es evitar el pánico, ¿no? Y también la desorganización. Evitar, qué sé yo, comentarios de algunas personas que incluso pueden llegar a afectar más al accidentado, ¿no? Debemos de comportarnos de manera tranquila y serena. Posteriormente, como decía la doctora, mandar a llamar a un médico en caso que se constara que la institución tuviera algún médico, como en algunos entes beneficiarios de la CBS, y posteriormente hacer el llamado a la ambulancia, ¿no? Es de vital importancia alejar a los curiosos, como tal vez puede ocurrir, ¿no?, en la oficina, un desmayo y demás, que es lo primero que hacen es asistir todos, ¿no?, a ver qué es lo que ha pasado y demás. Dar prioridad a las lecciones que pongan en peligro la vida, como la doctora también ha indicado ya por puntos, poner mayor énfasis en las hemorragias, ausencia de pulso y respiración. Ahora nos vamos al botiquín de primeros auxilios, que me imagino que en algunas oficinas, en algunos puestos de trabajo ya lo tienen. Esa manera de reforzar, ¿no? Puede ser de una caja, bolsa, estuche o cartón. Eso sí, debe ser limpio, duradero y espacioso, que garantice el contenido. Así, el material que se encuentra dentro va a estar protegido del exterior y de la suciedad, ¿no? Debe estar colocado, guardado en un lugar seco y fresco, y que sea conocido por todos los trabajadores. Eso también es de vital importancia, porque a veces hay un responsable, ¿no?, qué sé yo, en alguna área. ¿Qué hacen? Lo meten a la oficina de este responsable o lo ponen sobre alguna gaveta y demás, y está bajo candado. Justo ese día puede ocurrir algún accidente y justo el responsable o el encargado de tener la llave del botiquín no se encuentra en el servicio, ¿no? Entonces eso es bien importante. Como les decía, no debe tener cerraduras ni cerrarse mediante contraseñas o códigos, ya que en un momento de urgencia esto puede resultar ser un problema más, ¿no? ¿Qué es lo que debe de tener un botiquín de primeros auxilios? ¿O qué es lo que debemos de verificar, o la persona que está a cargo, ¿no?
Primero que deben guardarse cerrados todos los materiales que fueran a ser utilizados, gasas, vendas, algodón que tuviéramos dentro del botiquín, para así mantener su entorno estéril. Eso es importante, ¿ya? No puede estar abierto o desparramado dentro del botiquín, en uno la gasa, en el otro lado el algodón o las vendas, ¿no? Conviene revisar todos los artículos periódicamente con el objetivo de descartar los que estén con fecha ya pasada o caducos, o reponer los que ya se hayan acabado, ¿no? Si contamos con una relación de los elementos que guardamos en el botiquín, esta tarea será más sencilla, como tal vez una pequeña lista, ¿no? Donde indique qué material debe tener, qué sé yo, gasas, fecha de vencimiento y cuántas unidades, ¿no? Para hacer más fácil así el control. Es importante, ¿qué es lo que debemos de tener de manera imprescindible en nuestro botiquín? Primero, los antisépticos. Estos que nos va a ayudar a prevenir la infección, evitando que los gérmenes penetren por las heridas. Ya en el taller vamos a ir mostrando, ¿no? Específicamente qué antisépticos, cómo se debe de utilizar, en qué momento, ¿no? Lo básico, para que, como es un primer auxilio. Las vendas hemostásicas son utilizadas y de mucha importancia en el control de las hemorragias. Conviene que sean de diferentes tamaños, ¿ya? Elementos para hacer una cura de vendas también es importante. En este caso usaríamos agua oxigenada, gasas estériles, suero fisiológico, si se pudiera contar, esparadrapo, pinzas, tiritas o las curitas benditas también ayuda, una tijera pequeña, guantes de látex, que es de vital importancia para la persona que va a socorrer al accidentado, o mejor si es de vinilo, ¿no? Que nos proteja del contacto directo con la sangre o los fluidos de la persona que vamos a ayudar. Todo esto nos va a permitir de limpiar y curar de manera rápida la herida, como es un primer auxilio, ¿no? También es de mucha importancia, es importante si se contara con un cabestrillo o un vendaje grande, que puede ser de un tamaño aproximado de 140 a 100 por 100 centímetros. Este nos puede ayudar a inmovilizar, nos puede ayudar a hacer un cabestrillo, a hacer unas vendas compresivas, entonces puede llegar a cumplir varias funciones, ¿no? En relación a los medicamentos, también debemos de contar con algunas pastillas básicas. Por ejemplo, para los analgésicos, que los que más deberían estar o tienen que estar en la caja de primeros auxilios, el paracetamol y ibuprofeno. Son analgésicos habituales que suelen emplearse en casos de dolor de cabeza, fiebre o inflamación. Por ejemplo, ahora estamos en una época de frío, ¿no? Entonces es muy probable que uno que se resfríe en la oficina, uno y otro, entonces va a presentar dolor de cabeza. Entonces es muy favorable que esté ahí, ¿no? El paracetamol y el ibuprofeno. Los antihistamínicos son aquellos que se deben contar, sobre todo en caso que seamos alérgicos, tanto a las plantas como a los alimentos, o incluso algunos son alérgicos hasta el polvo, ¿no? Los antigripales también, como les mencionaba ahora, con mayor énfasis en esta época, son los medicamentos que asocian varios principios activos y deben escoger aquellos que se ajusten más a nuestras necesidades, indistinta a la marca, ¿no? Es común la asociación entre el paracetamol, analgésico, que también va para la fiebre, y un fármaco específico para aliviar la tos o la descongestión nasal. También los antidiarreicos son importantes, ya que para evitar una deshidratación causada por las diarreas en caso que se produzca una gastroenteritis. A veces muchos de los funcionarios no llegan a ir a almorzar a la casa, entonces lo que tienen o lo que les invitan o lo que está cerca de la oficina, ¿no? Y a veces lastimosamente no verificamos la preparación de estos, entonces puede desencadenar en una diarrea, ¿no? Una deposición líquida. Por aquello es muy importante también que nuestro botiquín cuente con sales de rehidratación oral, algún tipo de fármaco antidiarreico. Y es también importante que no se empleen estos, ¿no? Sin alguna consulta médica los medicamentos, pero los sales de rehidratación oral no hay ningún problema, simplemente se diluyen en una jarrita de agua hervida de 1 litro y eso ayuda, ¿no? Como para hasta que podamos llegar al centro médico, aliviar las molestias, ¿no? Eso sería en relación al botiquín. Ya en relación al área práctica ya lo vamos a ver a mayor detalle, vamos a ver el botiquín propiamente dicho, ¿no? Muchas gracias, no sé si hay alguna duda. Doctora, buen día, perdón. Soy Fabiola del MUSEF.
Tengo una duda. ¿Me escucha? Sí, sí, le escucho, dígame. Gracias. Tengo una duda, le comento que acá nosotros recibimos muchos turistas. Entonces, qué otro tipo de, tal vez de medicamentos, de fármacos podríamos agregar por este tema del soroche que a ellos les da bastante? Eh, Al sí, botiquín ¿no? me refiero, ¿qué Claro, al podríamos botiquín, sí. agregar? Hay unas pastillas exactamente, no recuerdo el nombre genérico, pero se llama Soroxipil, si no me equivoco. Entonces, ese es su nombre comercial, ¿no? Tiene diferentes componentes para aliviar el malestar que produce la altura. Ese le sería aconsejable, ¿no? Porque ya después hay que tomar la presión, la saturación, ver si el paciente, en este caso, el turista ha descansado y todo eso, ¿no? Porque generalmente es por la falta de oxígeno lo que produce el dolor, la cefalea, el dolor de cabeza, entonces podría proporcionar también, quién sabe, tuvieran un balón de oxígeno, ¿no? Y un oxímetro de pulso para ver cuánto está saturando ese paciente y así ayudar también con el aporte de oxígeno, ¿no? Gracias, doctora. Muy amable. Bueno, como no hay ninguna pregunta más, vamos a ceder, vamos a dar paso a la licenciada Alejandra, ¿ya? Muchas gracias. Agradecerles por la espera. Ahora le damos la bienvenida al doctor César Loaiza, médico de la Universidad Mayor de San Andrés, especialista en medicina familiar. Trabaja en diferentes instituciones con experiencia en emergencias y actualmente es el médico familiar de la Caja Nacional. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Yo acá le voy a le voy a apoyar en cuanto a su presentación. Muchas gracias. Buen día, doctor. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, aquí muy agradecido por la invitación y para ayudarles, ¿no? Darles aclarar algunas dudas, ¿no? Bueno, vamos a empezar el curso. El curso es de evaluación primaria y secundaria en lo que se refiere a primeros auxilios. Ya, vamos a continuar con la primera diapositiva. Bueno, ¿qué es una evaluación primaria? Una evaluación primaria está caracterizada por evaluar el bienestar del paciente. Tenemos que determinar las situaciones de riesgo vital. Un mnemotécnico que se puede presentar es la B o Z. ¿Qué significa? Que debemos observar, ver el estado de conciencia y ver la respiración. ¿Cómo lo hacemos esto? Estos son los tres puntos importantes en los que vamos a tratar de estabilizar las primeras medidas de atención al paciente. Vemos el estado de conciencia hablándole fuerte al paciente, indicándole qué le ha pasado, cuál es su problema. Vemos si hay alguna respuesta y si no nos fijamos vemos la respiración. Tenemos que ver tanto cómo se mueve el tórax y el abdomen. Es un indicativo de que hay respiración. Y el punto importante es el pulso. El pulso generalmente lo vamos a ver en el cuello. Tocamos generalmente al lado de la región lateral del cuello, el lado derecho, izquierdo, y ahí vemos el pulso, si lo tenemos, ¿no? En esta pandemia, generalmente ya por medida de bioseguridad, todos los pacientes tienen que estar con su barbijo, ¿no ve? Siempre tenemos que tener en cuenta nuestra bioseguridad de nosotros, al auxiliar a cualquier colega de trabajo con el que estemos, ¿no? Si pasa un desmayo o lo que sea, podemos agarrar de las pitas y jalarlo. Y ahí vemos la respiración, lo que se inhala, exhala el aire, o más simplemente vemos cómo se desliza el tórax y el abdomen, que nos indica una respiración, ¿no? Bueno, el siguiente, por favor. ¿Verdad?
Doctor, no lo estamos escuchando. Ah, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Puede hablar, doctor? No tengo la imagen, perdón. A ver, ¿dónde está? La imagen me pueden compartir el slide, por favor. Está la imagen en pantalla, lo vemos todos en la Ahora, parte de... ya. Ok, Sí, ok, estamos en la perfecto. exploración de la, bueno, disculpa, exploración de la víctima, ¿ya? Como les estaba indicando los signos vitales, ¿no? La conciencia lo vamos a valorar con con las respuestas que nos dé el paciente a los estímulos, ¿no? Lo que les indica la respiración, que son los movimientos torácicos. Y el pulso que se lo toma para que uno se ubique generalmente, lo que dicen la nuez o la manzana de Adán, que nosotros lo conocemos como el cartílago tiroides, podemos palpar a un lado con los dos primeros dedos y ese es el pulso carotidio. Y eso nos va a indicar si está latiendo o no. ¿Ya? El siguiente, por favor. Entonces, lo que hacemos, si vemos que contesta o no la vista, como, pues, ¿qué le pasa? ¿Me oye? ¿Se encuentra bien? ¿Qué problema? ¿O qué molestia tiene? Pues hablarle siempre fuerte, ¿no? Si no contesta sus estímulos, hacemos estímulos dolorosos, es decir, podemos apretar la región de la axila o la región del pezón fuerte para ver si hay un gemido, si abre sus ojos o mueve la cabeza o alguna reacción de sus miembros inferiores o superiores. Si ya contesta y tenemos todos los signos vitales, podemos pasar a una exploración secundaria que va a ser una revisión desde la cabeza hasta los pies, así rápida. Todo esto tenemos que hacerlo máximo en unos 10 segundos, ¿ya? Y si no hay ninguna de estas respuestas, ninguna respuesta a estos estímulos, debemos hacer una llamada a un centro cercano para su respectivo auxilio. El siguiente, por favor. Aquí tenemos una diapositiva en que podemos ver cómo se están valorando a un paciente que ha de tener una posible caída. Como se les estaba indicando, se les habla fuerte, ¿está usted bien o cómo está? Se les pregunta, ¿no? Nosotros manejamos una escala que posteriormente les voy a mostrar, que es la escala de Glasgow, donde vemos tanto la respuesta verbal, o sea, de lo que emite los sonidos, la respuesta ocular, que si no existe una respuesta verbal, por decir, hacemos un estímulo doloroso, vemos si hay apertura de los ojos o no, o algún movimiento de las extremidades, que es la respuesta motora, ¿ya? Esta puede ser espontánea tanto a las preguntas o a un estímulo que puede ser al dolor, como les estaba indicando, hacer un pellizco a estas partes que les indicaba, ¿no? Siguiente, por favor. Esta es la escala de la que les estaba hablando, que usamos en medicina, que es la escala de Glasgow, que ve 3 acápites importantes, que es la apertura de los ojos, la respuesta verbal y la respuesta motora, ¿no? Nosotros lo catalogamos para ver si hay un nivel de conciencia y para determinar el respectivo tratamiento, el respectivo paso que vamos a continuar. ¿Ya? Siguiente, por favor. Valoramos la respiración. Aquí, en este tiempo, lo que tenemos que hacer es el movimiento respiratorio, el movimiento de vaivén que va a haber entre el abdomen y el tórax, que es la inspiración y la expiración, ¿ya? Siempre tenemos que tener en cuenta nuestra bioseguridad de nosotros, ¿no? Siempre hay que ustedes siempre tienen que manejar su barbijo o algún medio de protección, una mascarilla, cuando se dé el auxilio al paciente que ha presentado este problema. Como en este problema que estamos,
lo que tenemos que ver es, por ejemplo, acercarnos al paciente y ver la respiración. También podemos oír, pues, lo que respira, ¿no ve? Antes se hacía, se sentía el aliento, uno se acercaba y sentía lo que respiraba el paciente en la mejilla, ¿no ve? Pero por este último problema que estamos atravesando, podemos utilizar los dos primeros acápites, ver el deslizamiento del tórax y el abdomen y escuchar la respiración, ¿no? El siguiente, por favor. Aquí tenemos un acápite que nos indica cómo podemos controlar la respiración, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta cuando sucede algún desmayo, alguna lipotimia, como nosotros lo indicamos en medicina, es dar un primer auxilio. Lo primero que se hace es una posición vital que se hace, es ponerle de costado al paciente. Esto es un caso para evitar que vea un atragantamiento del vómito. Pueden presentarse caídas donde el paciente puede vomitar y ese mismo puede atragantarse, o sea, puede aspirar eso y puede haber una broncoaspiración. Para evitar eso, lo que hacemos como primera medida es ponerlo de costado, ¿ya? Nunca se mete la mano en la boca. Esto precautelando por si puede ser un episodio de epilepsia, ¿no? Lo primero pues, con lo que hacemos es ponerle de costado al paciente. Luego aflojamos las prendas. Tenemos que romper o jalar o tener alguna estilete, una tijerita. Y si no te encontramos con eso, traccionar el cuello de la vestimenta. Si está usando corbata, sacar la corbata, aflojarlo, la camisa, desprenderla para que puedas respirar tranquilamente, ¿no? Y recién ya vemos también su pulso y su respiración. Tenemos que tomar nuestro celular, que todos tenemos un reloj o un reloj con su minutero y segundero y controlamos las respiraciones en un segundo, en un minuto. Estas van a oscilar entre 16 a 20 respiraciones por minuto y eso es lo principal que tenemos que hacer, ¿no? Y luego ya con el pulso podemos controlarlo también en cuanto está el pulso, si está alto o bajo. Nosotros tomamos el pulso normal, que son los latidos cardíacos entre 60 a 90. ¿Ya? El siguiente, por favor. Algunos factores que pueden alterar la frecuencia respiratoria, es decir, la inspiración y la expiración, lo que metemos aire y botamos aire, puede ser el ejercicio, tal vez hasta una actividad muscular, o sea, haciendo un ejercicio, estar subiendo gradas, transportando material, digamos, para que se firme, ¿no? Y vaya a pasar el problema y esto hace variar, puede estar más alta cuando hay ejercicio. En referencia al sexo, generalmente en la mujer es un poco más rápida en relación al hombre, ¿no? Unos 2 ciclos puede variar, ¿no? Cuando hay hemorragia, cuando hay una hemorragia interna, la frecuencia respiratoria generalmente sube. Esto es porque el cuerpo trata de estabilizar. Nuestro mismo cuerpo es tan sabio que trata de estabilizar a nuestro mismo, por decirlo, al cuerpo que ha sufrido alguna noxa y aumenta la respiración para que entre más oxígeno y pueda recuperarse mejor. Y otro factor importante es la edad. Conforme aumenta la edad, incluye a disminuir los ciclos respiratorios, a bajar hasta 19, a 18, a 16. ¿Ya? El siguiente, por favor. Lo que se estaba indicando, para tomar el pulso tenemos varios accesos, ¿no ven? Las principales arterias que tenemos, donde podemos tomar es la arteria radial y el pulso carotídeo. La arteria radial la vamos a tomar en el brazo, ya donde ven el nivel del pulgar, es el lado externo, ahí tomamos con 2 dedos, palpamos el canal y ahí sentimos, ese es el pulso radial, ¿ya? Otro que podemos tomar, el que se ha indicado anteriormente, que es el más simple, es el pulso carotídeo. Localizamos no es la manzana de Adán, el cartílago tiroides que decimos nosotros, y a un lado comprimimos, y ahí sentimos el latido, con el dedo índice y el dedo medio, ¿ya? Nunca se toma pulso con el dedo pulgar, porque este dedo tiene su propio latido, ¿ya? Y puede hacer variar. Y es importante siempre que registremoslo con cuántos datos estamos tomando, cuánto está de frecuencia respiratoria, cuánto está su pulso, para que una vez que vengan los a auxiliarle el respectivo servicio médico les podamos entregar
con qué cifra estaba. Otros pulsos, como pueden ver en la diapositiva, tenemos los inguinales, a nivel inguinal, podemos tomar el pulso femoral, o detrás de las pantorrillas, que está el pulso popliteo. ¿Ya? El siguiente, por favor. Como estaba indicando, la toma de pulso se palpa, volvemos a palpar la arteria, cualquiera de las que les indiqué, con el dedo índice y medio. Apretar fuertemente y vemos cuántos latidos son. Aquí podemos percibir cuántos puede ser en un minuto y siempre es importante que anotemos, ¿no? No hay que hacer una presión excesiva porque no se va a adecuar, no se va a percibir bien, ¿ya? El siguiente, por favor. El pulso carotídeo, como les he indicado, ¿no? En la región lateral del cuello. Se silenció. Doctor, está silenciado. El siguiente, por favor. Doctor, disculpe, no sé si podría repetir esta diapositiva, ¿no? Porque se ha ¿No te he silenciado. escuchado? Por favor. No se ha escuchado, Ya, por favor, gracias. ya, está bien, gracias. Ya, lo que se estaba recalcando es el pulso carotídeo, que es el más fácil de tomar, ya que también nos ayuda mucho en los primeros auxilios, así como valoramos la respiración, vemos el vaivén que tiene el tórax y el abdomen, ponemos nuestro dedo al lado de la manzana de Adán o debajo del ángulo de la mandíbula que tenemos aquí abajo, aquí está el cartílago, ahí lo colocamos, los dos dedos presionamos ligeramente porque este pulso es el que más se percibe, es una arteria grande. Y contamos con nuestro reloj, con un segundero, para ver cuántos latidos hay en un minuto. Es importante anotar este dato para que posteriormente lo pasemos a los primeros auxilios que vengan del respectivo servicio hospitalario y darlos para ver con cuánto estaban. Y es muy importante. Es un primer dato que se va a tener cómo han estado sus signos vitales para su pronta recuperación del paciente y su valoración respectiva en el centro de salud. ¿Ya? El siguiente, por favor. Pulso apical, este generalmente nosotros tomamos es un pulso que se utiliza mucho en pediatría, es un pulso que tomamos a los niños, a los lactantes. Este lo tomamos al lado izquierdo del tórax, es decir, donde se encuentra el corazón. Cuando los bebés generalmente el pulso mejor que tomar es este, tomamos a nivel de su toraxito, en el lado izquierdo, se siente el latido, ahí tomamos, ese es el pulso apical, es para que tengan un conocimiento, ¿no? El siguiente, por favor. Ya una vez así hecho esta evaluación primaria, pasamos a la evaluación secundaria, que es una búsqueda de lesiones. Estas la tenemos que hacer desde la cabeza hasta los pies en una forma rápida. ¿Qué debemos explorar? O sea, bajamos desde la cabeza, el tórax, el abdomen y las extremidades, ¿no? Debemos ver si hay lesiones, puede haber traumatismos, heridas, hemorragias, ¿no? Y tenemos que determinar posibles causas, puede ser una caída, que ha habido un atragantamiento, ¿no? Las principales son las heridas, ¿no? Y las lesiones que pueden ser un esguince, un traumatismo que haya tenido. Ya tenemos que actuar la primera medida que les voy a explicar en la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Aquí, como estaba diciendo, hay una evaluación secundaria. Una vez que ya hemos visto los signos vitales, hemos visto la respiración, la circulación, vemos, como dice en la diapositiva, el orden. Seguimos cabeza, cuello, tórax, abdomen y extremidades. Veremos si hay dificultades respiratorias, si hay hemorragias, si el abdomen está depresible, presenta una herida o un sangrado, y buscamos en las extremidades generalmente posibles fracturas, esguinces o extremidades luxadas, que no son extremidades que no mantienen su eje. Eso lo podemos ver en una exploración rápida, ¿no? Siguiente, por favor.
Bueno, aquí está la bibliografía en la que hemos seguido. En las hemorragias es importante indicarles que presentamos, si vemos alguna hemorragia en las extremidades, por decirlo inferiores, siempre tratarlo de poner un apósito. O un apósito, ¿qué decimos? Nosotros podemos conseguir una tela que, no es, que esté estéril, que no esté sucia, apretar, comprimir fuerte en la región. Es importante indicarles que puede mancharse la tela, ¿no? Y no hay que descomprimirla y ponerle otra tela para que no se manche. Se mancha la telita con la que estamos comprimiendo el sangrador, hay que añadirle otra tela ahí mismo. Y una vez que venga el servicio de emergencia, lo que sea, ellos ya van a estar vendándolo y estabilizando la herida, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, gracias por su atención. Este es el acápite que les he dado de evaluación primaria y secundaria. No sé si tienen alguna pregunta o algunas dudas. Aquí estoy para responder sus incógnitas. Muchas gracias, doctor, por su exposición. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna interrogante. Este tema es muy importante. Bueno, ante todo, sí, agradecerles por la invitación que me dieron y recalcarles a todo el personal que me ha escuchado que que tomemos muy en cuenta estas medidas de bioseguridad. Usemos, por favor, el barbijo, mantengamos la distancia social y lo que yo les recomendaría también, usen el barbijo en los domicilios. Con este nuevo incremento de las epidemias, también resguardar a nuestros familiares. Hay que nosotros podemos traer el virus o que sea nuestra familia y es también muy importante que usen el barbijo dentro de sus hogares. ¿Ya? Valiosas recomendaciones, doctor. Lo vamos a tomar en cuenta y esperemos a todas las personas que nos están escuchando también poner esta atención, ¿no? En nuestros hogares, en el cuidado de nuestra familia, en la seguridad personal también, ¿no? En caso de que podamos encontrar pacientes con lesiones y también precautelar esto por el ámbito que estamos viviendo en cuanto a pandemia. Muchas gracias, doctor. Nos damos 2 minutitos antes de comenzar con la doctora Patricia Cortés. Si tienen dudas, preguntas, estaremos pendientes para responder. Ya, muchas gracias. Gracias, doctor. Muy bien, damos la bienvenida a la doctora Patricia Cortés, médico del trabajo, docente de posgrado en educación en salud. Trabajó en varias instituciones con seguro social a corto plazo y actualmente trabaja en nuestra institución, la Caja Bancaria Estatal de Salud. Buenos días tengan todos ustedes. Agradezco a todos ustedes por su participación. Y bueno, vamos a dar inicio a este tema que es lesiones frecuentes y accidente de trabajo. Bueno, entonces nosotros vamos a tener que, dentro de las lesiones que podemos ver, en cualquier momento se puede presentar un tipo de accidente, ya sea en el domicilio, en el hogar. Entonces, vamos a tener en primer lugar en consideración lo que es la definición de un accidente, ¿no? Entonces, se entiende por una pérdida brusca del equilibrio funcional del organismo. Puede suceder en diversas circunstancias, como les refería, ya sea en el trabajo, en acciones de distracción o esparcimiento, como por ejemplo los deportes, en conducción de vehículos, ya sea en el hogar, ¿no? La manipulación de utensilios del hogar o al arreglar alguna situación que tengamos en nuestro domicilio. Bueno, ahora hablando de lo que es el accidente de trabajo en realidad, ¿cómo se definiría de acuerdo al Código de Seguridad Social?
y también está inmerso en lo que es la Ley General del Trabajo, ¿no es verdad? Lo define como toda lesión orgánica o trastorno funcional producido por la acción súbita y violenta de causa externa, con ocasión o como consecuencia del trabajo, que va a determinar o va a originar una disminución o pérdida de la capacidad del trabajo y o ganancia o muerte del asegurado. ¿No es verdad? Entonces va a perder sus capacidades para poder generar dinero, para poder generar un ingreso económico, pues ya sea por disminución de sus capacidades o por muerte. También tenemos que incluir en lo que es un accidente de trabajo aquellos que se realizan cuando una persona se está desplazando desde su domicilio a su trabajo o desde el trabajo hacia su domicilio. ¿No es verdad? Ese tipo de accidente se lo denomina accidente de trabajo en trayecto o in itinere. También se incluye en este tipo de accidente aquel que sucede como consecuencia de la designación de un trabajo. Por decir, si a una persona le dicen, usted está designado para realizar algún tipo de actividad fuera de la institución, entonces, si en ese trayecto normal y lógico entre su institución y la otra institución donde va a prestar sus servicios, designados por su inmediato superior, también se lo denomina accidente de trabajo en trayecto. Dentro de las medidas preventivas, ¿no?, para evitar todos los tipos de accidentes en las fuentes laborales, dentro de la Ley General del Trabajo se incluye, y la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional se incluye, que los empleadores deben tratar de minimizar los posibles factores que puedan generar accidentes o enfermedades en el trabajo, o los denominados riesgos profesionales, mediante medidas preventivas como ser capacitaciones. Dentro de ellas se encuentra obviamente esto que es la capacitación en primeros auxilios, la señalización en los lugares de trabajo, ya sea de prohibición, de obligación, de advertencia o de salvamiento. Dentro de ella también se encuentra la mejora de equipos y la creación de unidades de higiene y seguridad industrial que están avaladas, ¿no?, por la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional en lo que es Bolivia. Sin embargo, es importante aclarar que existe una responsabilidad compartida. La responsabilidad no solamente es del empleador, también existe una responsabilidad en lo que es los trabajadores. Los trabajadores también son responsables de velar por su salud y por su propia seguridad. Y bueno, ¿cómo cumpliría entonces esta responsabilidad compartida el trabajador? Al trabajador se le debería dotar de elementos de protección personal. Entonces, la responsabilidad compartida incluye el uso de esos elementos de protección personal, el cumplimiento de normas, la utilización de conocimientos, aptitudes y prácticas adquiridas. Eso quiere decir que posterior a, por ejemplo, a este taller, las personas que asistan al curso y al taller van a tener nuevos conocimientos, nuevas actitudes y nuevas prácticas que deben poner obviamente en práctica en caso de que se presente algún tipo de accidente en su institución. Con respecto al uso de elementos de protección personal. Bueno, vamos a tener aquí, les muestro los diferentes equipos que tenemos, que se dotan en diferentes empresas, dependiendo del riesgo al que el trabajador se encuentra sometido. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el uso de guantes, el uso de careta, el uso del casco, el uso de botas, el uso de audífonos, el uso, por ejemplo, de sujetadores para aquellos trabajadores que trabajan en riesgo de altura, ¿no es verdad? Y bueno, ¿cuáles son los riesgos más frecuentes? Vamos a tener las caídas, los golpes, atrapamientos, sobreesfuerzos, lesiones eléctricas en el trabajo, ¿no es verdad? Aquí, por ejemplo, se ven los diferentes tipos de riesgo que podrían existir en una fuente laboral.
Vemos al trabajador, acá tenemos un trabajador que está abriendo los cajones de un gavetero, y bueno, la otra trabajadora, sin percatarse, está debajo, con el riesgo de que pueda sufrir una lesión, una contusión, un golpe, un trauma cráneoencefálico, si es que ese cajón pudiera llegar a caer, ¿no es verdad? Tenemos a un trabajador distraído que está caminando y puede tropezarse. Tenemos unos cables sueltos que pueden ser un riesgo eléctrico, ¿no es verdad? Y aquí en el escritorio se observa cierto desorden, ¿no es verdad? Desorden, cajones abiertos. Acá tenemos una señora que está intentando abrir la ventana y el que está limpiando la ventana se apoya en el cristal, ¿no? O sea, su peso, el peso de la escalera, puede romper el vidrio y puede lesionar a la otra trabajadora, o al abrir la ventana el trabajador puede caer, el que esté en la escalera también, ¿es verdad? Bueno, y tenemos acá a esta persona, que por ejemplo el barandado está interrumpido, se está cortado, tiene algún problema, y ella no se percata, se agarra y se tropieza y cae, ¿no? Dentro de las lesiones más frecuentes vamos a tener, por ejemplo, las contusiones, las heridas, las hemorragias, y bueno, que pueden ser atendidas por una persona que ha sido capacitada en primeros auxilios, y también, obviamente, por el personal de salud. Las lesiones del aparato osteoarticular más frecuentes tenemos las fracturas, las luxaciones y los esguinces, que también lo vamos a ir viendo de a poco cómo se trata y cómo se da una respuesta inmediata para tratar de salvar la salud de la persona afectada. Dentro de otras lesiones tenemos la pérdida del estado de conciencia, un trauma craneoencefálico, traumas oculares que ya son un poquito más poco frecuentes en todo caso, dadas las características en las cuales se desempeñan los trabajadores que están afiliados en nuestro seguro, y las quemaduras. Bueno, eso sería todo en cuanto a lo que es lesiones frecuentes y accidente de trabajo. Entonces les agradecemos a todos por su participación, su atención, y el día de hoy lo damos por concluido para mañana continuar con lesiones traumatológicas, inmovilización y vendaje, quemaduras, lesiones térmicas, traslado del herido, alteración de la conciencia, lesión de partes blandas, contusiones y heridas. Les agradecemos a todos por su participación, su atención. ¿Tienen alguna pregunta? Excelente la Buenos días. explicación. Quiero hacer una consulta. En el caso de que un accidente se produzca en una actividad de confraternización, por ejemplo, en las instituciones siempre hay campeonatos internos, hay algunas actividades socioculturales, deportivas, donde participan todos los servidores públicos. En caso de que ahí sucediera algún accidente, ¿es considerado accidente de trabajo? No, no, eso entra ya dentro de lo que es el riesgo extraordinario. No se consideraría como una actividad propia laboral. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, seguimos a la espera de preguntas. ¿Si existe alguna otra pregunta? Bueno, entonces, nuevamente les agradecemos por su participación, a todas las empresas y a todos los trabajadores que han participado de este primer día del curso Taller de Primeros Auxilios. Los esperamos mañana para continuar de acuerdo a los temas que nos tocarían mañana, como les había referido: el traslado del herido, alteración de la conciencia, lesión de partes blandas, contusiones, heridas, lesiones traumatológicas, quemaduras, paro cardiorrespiratorio y reanimación cardiopulmonar. Les agradecemos su atención y su participación. Un gusto. Hasta mañana.